Alejandro, como siempre, un placer poder charlar contigo un ratito, aunque sea, no sé si con nervios, porque el día D se avecina. Bueno, con nervios es lógico, pero sobre todo con ilusión, porque cuando uno hace algo y además está contento, yo me he quedado contento con la experiencia, pues poder mostrarlo siempre es gratificante. O sea que vamos a ver qué pasa, pero yo tengo buenas sensaciones. Bueno, yo te digo mi apreciación personal. Yo me vi la serie completa, los 6 capítulos, en una tarde-noche. No porque me impusiera yo hacerme un maratón, porque la verdad pensaba dosificarla, pero me ha resultado muy adictiva. Es decir, al terminar un capítulo necesitaba saber qué pasaba en el siguiente. Con lo cual, creo que cuando las cosas se hacen mal, siempre nos lo recuerdan, falta el tiempo para que alguien nos lo diga. Cuando se hacen Ya. bien, creo que también hay que decirlo. ¿Tú Bueno. cómo gestionas el halago y la crítica? Pues yo creo que razonablemente bien. Ayer lo hablaba con un amigo que no se dedica a esto del cine y decía, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Y estoy de acuerdo, se aprende de todo un poco, porque todo es experiencia, pero obviamente cuando sientes que estás equivocado en alguna cosa, y yo Sí, generalmente yo apelo fundamentalmente al espectador, al público, claro. pues tomas buena nota. Luego, en general, lo que son el mundo de la crítica cinematográfica, está ahí, por supuesto, forma parte de la opinión, pero no es algo que me obsesione, no me obsesiona por un lado ni el número de taquilla, en este caso además tampoco, porque Sí, es una serie, claro. ni el mundo de las críticas. Es algo que está ahí y que tienes, por supuesto, que ver, que leer y que asimilar. Pero es bueno que no condicione, ¿no? Porque nadie mejor que tú para saber si el trabajo está bien hecho, realmente. Sí, sí, sí. A veces es verdad que te pierdes, cuando llevas mucho tiempo implicado en un proyecto, pierdes la perspectiva. Es Sí, literalmente como cuando estás verdad. pintando un cuadro, supongo, y te echas hacia atrás Es verdad. para mirar. Y para eso también están los pases de prueba, los famosos test screening, Sí, sí. que yo he hecho prácticamente en casi todas mis películas y que están muy bien para valorar ese momento, medir la temperatura, saber cómo va a ser la reacción del espectador. Muchas veces aprendes cosas, secuencias Sí. que ni te habías planteado eliminar. Cuando ves que todo el mundo coincide en algo, pues te la llevas sin más. O sea que ese es para mí el mejor termómetro. En este caso no hemos hecho test screening porque básicamente es una serie que ya se emitirá, pero quizá el pase de prueba va a ser el San En Sebastián, San cuando esté en una Sebastián, sala mayor. evidentemente. Que me decías tú, qué nervios, ¿no? O sea, ¿ya has conseguido templar todas estas cosas? ¿Ya manejas bien esas sensaciones? Sí, yo creo que llevo 25 años en esto. Si no puedo templar los nervios, lo que sí intento también Pero no es, es fácil, ¿eh? Aunque lleves mucho sí, tiempo. bueno, pero yo desde luego intento disfrutarlo, Ya, ¿sabes? claro, Porque a veces es obviamente. verdad que es como organizar una boda y estás ahí tan en la locura que no disfrutas del momento. Yo intento disfrutarlo. Y lo que sí que creo que vamos a hacer los protas y yo, Ana Polvorosa, Álvaro Mel, es que, y bueno, la gente de Movistar, nos Sí, sí, vamos a sí. quedar al pase, porque yo creo que, aunque son 5 horas, es una auténtica maratón, pero poder tener la sensación colectiva de cómo reacciona la gente en conjunto a la serie es algo que no pasa todos los días y nos quedaremos al paso. Pero esos 5 horas te digo que se pasan rápido. Te Uh lo -huh, digo de verdad porque entras muy pronto en la historia, o por lo menos yo entré muy pronto en la historia. uh -huh, Fíjate que bueno, que al fin y al cabo la vi sola, porque bueno, ya sabes que nos dan los pases así como por separado, y uh muchas -huh. veces a ti te condiciona mucho más el verlo con gente. A mí Claro, no, a mí me ha gustado también verlo solo porque lo he disfrutado muchísimo. qué bien. Una cosa, a estas alturas de la vida, ¿solo te mueven los retos? Porque esto era un reto sobrehumano. Eh, bueno, los retos están bien. Lo que me mueve realmente es la historia. No hablo de la historia con mayúsculas, sino encontrar Sí. esa historia que a mí me entretenga, que me apetezca ver, que es lo que he intentado de hecho con la serie. Yo no soy un gran espectador de series, pero digo, vamos a intentar, ya que estamos metidos en este formato, a hacer la serie que a mí
creo que me gustaría ver, como me ha pasado con las películas. Entonces esos quizás son mis retos, en el sentido de que no tengo una familia numerosa que mantener, o sea, vivo muy bien Sí. y cuando me lanzo a la carretera es por el placer de hacerlo. ¿Y esta serie ha sido el más difícil todavía? Ha sido, a nivel cuantitativo, obviamente ha sido mi rodaje más largo, Mm. porque además, bueno, me empeñé, tuve muy claro, como otros directores o directoras, en hacer todos los episodios, dirigir toda la serie, y eso suponía un rodaje de muchos meses, donde mi récord estaba hasta ahora en Ágora, que habían sido 15 Sí, semanas, y aquí pasamos las 20 semanas de largo. sí. Entonces, ese era el reto cuantitativo. Cualitativo, en realidad, el nivel de dedicación, de atención, de cariño ha sido exactamente el mismo que he tenido, por ejemplo, con mi anterior película, con Mientras dure la guerra. Ha sido un proceso muy parecido. Estaba la parte, digamos, de la batalla naval, etcétera, que eso curiosamente iba a ser al principio y cuando vino la pandemia acabó planteándose al final del Sí. rodaje. Pero bueno, también como sentías ahí que habías atravesado ya, habías hecho la travesía del desierto, estaba inusualmente tranquilo. Lo peor era todos los días convivir con esa espada de Damocles del COVID, Ya, sabiendo que si claro. yo caía, si así un día en una de las pruebas semanales daba positivo, pues es como un jugador que se le acaba la carrera. O sea, Sí, yo sí, me claro. habría tenido que retirar unos días que habrían sido un auténtico trauma para la producción. Eso te iba a preguntar, una producción tan enorme como esta, ¿cómo ha sido convivir con el COVID todos los días? No solo tú, el resto de la gente, los actores. Si un actor Pues lo tenía, se paralizaba el rodaje, bueno, o por lo menos la sí, parte que le correspondía, claro. bueno, ha habido yo creo que un ejercicio muy grande de responsabilidad, pero también ha habido mucha suerte. Como yo decía, auténtica buena fortuna, porque yo he visto producciones que han empezado el mismo día que nosotros, por ejemplo, Élite, la Sí, quinta temporada, yo cierto. estuve con el actor el día anterior, uno de los protagonistas, y le dije lo que suele decir en el gremio, mucha mierda, porque Sí, arrancábamos los dos a la vez, y ese mismo día, ese lunes, ellos ya dieron positivo y sí, tuvieron que parar más de una semana el rodaje. Es cierto. decir, eso nos lo hemos ido encontrando alrededor y nosotros realmente no tuvimos que parar ningún día. Entonces, ha habido, ya digo, mucha suerte, mucho control, mucha responsabilidad por parte del equipo y yo en mi caso personal, pues es que reduje bueno, la ha pasado, entiendo, mucha gente en este país. Yo reduje me hice una auténtica burbuja El en el contagio rodaje, social, porque claro, yo, claro, yo claro. comí incluso separado del equipo y en mi vida personal yo no veía a mis amigos. Los fines de semana estaba aquí con mi pareja y lo más que hemos hecho es juntarnos Ana Polvorosa, Álvaro Mel y un amigo de producción. Nos juntábamos ese grupito los sábados y nos hacíamos aquí nuestra mini fiesta porque, claro, éramos supuestamente los únicos con los que nos podíamos relacionar. Claro. ¿Has gestionado bien tú estos meses en los que hemos vivido una auténtica locura? Bueno, que todavía estamos en ella, aunque parece que empecemos a salir. Pues precisamente el haber tomado esa decisión, que fue casi, si lo piensas en algún momento, suicida, cuando Domingo Corral de Movistar, Ujú. Fernando Bobaira, mi productor, decidieron arrancar con el rodaje en julio, eso nos permitió, cuando todo el país estaba medio parado porque salías a las calles, había Sí. muy poca actividad, nosotros estábamos a tope, de aquí a este ministerio, esta institución, rodando. Entonces, en ese sentido ha estado bien porque, porque te olvidas, Has te vivido olvidas. otro mundo, claro, una vida Eh, paralela. Sí. ah, eh, pero bueno, luego es verdad que hacia el final del rodaje y por lo que te decía de la presión psicológica de sentir que no estás interactuando Ya. con la gente, pues sí que es verdad que yo notaba que me estaba pasando una pequeña fractura Sí, psicológica sí, y lo que más he notado ha sido el sueño. sí. El sueño, empezaba a tener insomnio crónico desde toda esta historia. Yo creo que no nos hemos dado cuenta todavía del efecto psicológico, del efecto mental que nos va a hacer pasar esta situación. Ah, Hemos seguramente. estado más concentrados en otras cosas. Oye, yo he entendido cada capítulo de la serie como una película. Yo no sé si realmente es la sensación que tú has querido transmitir. Pues, por un lado, cuando haces una serie, por supuesto, entras en el juego de las series y lo primero que teníamos claro, mi co-guionista Alejandro Hernández y yo, era que los capítulos tenían que tener entidad por sí mismos. Sobre todo no me gusta en las series cuando paso por un capítulo y tengo la sensación
de que ha sido un poco de morralla, Sí, ¿sabes? Para sí. justificar la producción o que en realidad no, lo que importa es el siguiente. Me gusta que los capítulos tengan fuerza por sí mismos. Y luego sí que es verdad que hay algo, porque tiene que ser así, porque yo vengo del mundo del cine, que le imprime algo muy cinematográfico a la serie. Sí, No sé si sí, en la sí. puesta en escena, también mis referentes en ese momento cuando decimos que esto iba a ser una historia de aventuras, digo, bueno, pues vamos a rescatar lo que a mí me gustaba del cine de Spielberg o del cine de Claro. James Cameron, ese cine de los 80 y 90 con el que yo he disfrutado, lo he imprimido en la... Entonces creo que por eso tiene ese aire cinematográfico, la música de Roque Baños, pero luego sí es verdad que cada capítulo buscábamos que tuviera una entidad por sí misma, o sea, que lo disfrutara realmente. Se nota mucho, yo que veo mucha serie por el trabajo, obviamente, se nota mucho cuando un director de cine, dirige una serie. Ajá, Se ha notado en ti, yo por ejemplo lo he notado también en Dani de la Torre en La Unidad, es decir, hay ajá. una estética y hay una puesta en escena y hay unos riesgos que no hace un director que no está acostumbrado a hacer esas producciones. Bueno, en realidad, cuando ya estábamos diseñando la serie, sí surgió la discusión de si íbamos o iba yo a cambiar de alguna manera la planificación, por más que nada por la multipantalla y porque los chavales hoy en día ven una serie en un Totalmente, sí, sí, móvil. sí. Y recuerdo que al final mi decisión fue no. Creo que esto es lo que sé hacer Claro, y creo que sé hacerlo bien, que es esta puesta en escena con esta planificación. claro. Me gusta ver planos generales en las películas, me gusta jugar con ellos, no estar siempre aquí cerrado. Hice una planificación exactamente igual a si se hubiera visto en una pantalla Pues te grande. digo una cosa, se agradece mucho, Alejandro, se agradece muchísimo. Rodaste por aire, por tierra, por mar y debajo del agua. ¿Lo tuyo es vivir al límite o trabajar al límite o cómo es la historia? Bueno, cuando planteas una aventura, y esto ya este concepto me dio vueltas cuando hice Mar Adentro, que en realidad Sí, estás haciendo un viaje que puede, totalmente. no tiene por qué ser necesariamente es un viaje físico, Sí, un viaje emocional, etcétera. sí, Entonces, todo lo que implicaba, esto ya estaba en el cómic, esa especie de aventuras tintinescas por distintos sitios, dinamizaba la historia y sí, a mí me apetecía. Hombre, por un lado es una locura desde el punto de vista de producción, porque no claro. paras quieto, no estás más de 2 o 3 días en una localización, pero por otro lado es verdad que lo hacía todo muy ágil. Recuerdo que cuando planteamos uno de los episodios que es prácticamente dedicado al mundo de los juicios, Sí. quería hacer un homenaje a las grandes películas de juicios que me han gustado. Y estuvimos encerrados más de una semana en el decorado y yo ya sentía que quería salir de allí porque Salir. estaba acostumbrado a un rodaje en el que no estábamos más de 2 días en un decorado. Claro. ¿Ha habido alguna escena que dijeras, madre mía, esto no sale, ¿cómo se me ha ocurrido? Mira, había un día que fue una locura, que fue en Cádiz. Yo quería rodar un plano del Peñón de Gibraltar y Sí, viéndose el Peñón lo descubrías y ponías Peñón de Gibraltar, Gran sí. Bretaña, lo descubrías y decías Bahía de Algeciras, España. Y ese plano nos lo prohibieron hacer en el ultimísimo momento, cuando No. estaba yo metido en un buque de la Armada, rodando otro día, además el mismo día tenía que rodar más helicópteros, etcétera. Entonces, la locura de haciendo llamadas por aquí y para allá, porque en algún momento se nos prohibió incluso montar en un helicóptero. Decían que yo no tenía permiso para montar en un helicóptero. Ay, Entonces madre. fue una locura y en medio de esto teníamos que rodar un plano en el que un helicóptero en el helipuerto del buque de la Armada, de la Sí, fragata, que aterriza, tenía que sí, sí, arrancar. perfectamente, Y sí, yo sí. recuerdo que rodando ese plano, con todo el estrés que tenía acumulado ese día, con el plano que tenía, nos jugábamos una toma, porque una vez que se encendiera el helicóptero ya no había vuelta atrás, sino rehacerlo eran otros 20 minutos. Yo recuerdo decir, he perdido años de vida, con esto seguro he perdido 5 años de vida. En este plano. Pero ha sido un jabato porque ha salido adelante. Oye, hay una cosa que me gustó mucho, que ha salido un poco el sentido del humor de un Amenábar ha tardado muchísimo en manifestarse, porque en el cine tú no tienes ese sentido del humor, esa chispa que hay en el guión, en algunos puntos del guión de la serie. ¿Por qué Bueno, ha tardado tanto en salir? Porque tú en tu fíjate, vida normal sí que eres, tienes sí, sí, ese sí, punto. creo que sobre todo si estoy en confianza, me gusta reírme, me gusta reírme de mis amigos, reírme con mis amigos, que se reían de mí. Eh,
pero yo creo que sí, el humor de alguna manera sí forma parte puntual de mis películas a través de personajes. Es verdad que una película como Tesis dices, ¿cómo va a encajar el humor? No, Pero sí hay humor a través imposible. del personaje de Fele Martínez. Entonces, el humor ha estado ahí y en esta serie sí que es verdad que tenía la excusa perfecta para hablar con humor de nuestra realidad, sobre todo cuando hablamos de nuestra realidad. Yo decía antes que mis referentes eran Spielberg, James Cameron, pero a ratos la serie, cuando entramos en una reunión ministerial, es literalmente Berlanga. Y recuerdo Claro, a los actores decirles, vamos a hacer aquí un poco de Berlanga, claro, de esta especie de caos donde todo el mundo habla a la vez, nadie se escucha. claro. Y luego también es verdad que eso forma parte del universo del Spielberg que a mí me gusta, que yo intento ver las cosas en positivo. A veces, aunque vea la historia más tremenda, digo, de verdad, y nadie cuenta un chiste. O sea, creo que el humor forma parte de nuestra vida y quería introducirlo en la serie. Y también hay unos mensajitos a los políticos, que además tienen su punto. O sea, Carra lo hace en su momento porque ironiza con su puesto de ministro de Cultura y Stanley Tucci nos manda un viaje diciendo, dando la sensación como que en España tardamos muchísimo en tomar la resolución de las cosas. Era un Sí, yo creo que, mensaje subliminal bueno, y muy no directo. subliminal. Bueno, lo vemos muchas veces. Por cierto, que tengo que agradecer a todas las instituciones que nos han prestado todo, la verdad, todo tipo de apoyo y creo además eso se nota en la serie. Dicho esto, somos una sociedad de sangre caliente, de improvisación, de cagadas, de caos Sí. y eso quería que estuviera presente, pero también quería hacer un homenaje a la gente que dentro de las instituciones y a pesar de todos los obstáculos y de los problemas de infraestructura, etcétera, y la descoordinación, pues a veces en este país las cosas se hacen no bien, muy bien. Sí, sí, Querían es verdad. contarlo. Oye, ha sido un acierto el casting. Bueno, evidentemente con Carra o con Tucci o incluso Ana Polvorosa no vamos a descubrir nada porque ya sabemos, ¿no? Pero para mí Álvaro Mel ha sido un descubrimiento. Es decir, un Sí, chico tan Alba, joven que lleva el peso de la película realmente, más o menos, ¿no? sí, Es un sí, Álvaro Tintín. Mel, en el rodaje decíamos que, como se habla de que la cultura es nuestro petróleo, nosotros parafraseábamos y decíamos, Álvaro Mel es nuestro petróleo. La verdad que es un chico fantástico y el reto que teníamos era, o el que tenía él, Sí, era dar el do de pecho en las 2 o 3 escenas que había importantes desde un punto de vista dramático. Es alguien que él prácticamente no tiene experiencia delante de las cámaras, pero sí tiene mucha experiencia como Instagramer, algo que yo claro. desconozco completamente. Yo recuerdo que cuando me entrevisté por primera vez con él, y a mí ya me habían dicho que era Instagramer, digo, perdona, pero yo no estoy en redes sociales, explícame un poco cómo es esto de Instagramer. Entonces tú ves... Y él me lo dijo, sí, sí, bueno, yo me dedico a esto, pero bueno, también quiero dedicarme a la interpretación. Entonces, claro, te das cuenta que alguien como él, que ha vivido de ser Instagramer, de generar contenidos, de atraer la atención de la gente, ha tenido que desarrollar la imaginación. Y es alguien con mucha imaginación y luego que transmite esa nobleza y esa ternura, Sí, habla inglés como Los sí. Ángeles, entonces Sí. era el actor perfecto para Ha hacer sido un eso. acierto increíble. ¿Te ha creado adicción el tema de las series? Yo soy poco adicto a todo. Bueno, eso es bueno. Sí, entonces no digo que no, o sea, sé de algún director que ha terminado alguna serie, de hecho me ha dicho personalmente, no vuelvas a hacerlo, es mucho curro. Yo después del último día de rodaje pues, habría podido seguir rodando. O sea, podría repetir, eso está claro. La cuestión es que tampoco quiero renunciar a más formatos y sobre todo no quiero renunciar al formato en el que vengo. A mí todo este tema de las plataformas, las series, es maravilloso que ahora en el mundo la gente hable con la misma pasión de una serie que como se hablaba de fútbol Claro. hace unos años, o como se habla de fútbol. Sí, A mí sí. eso me encanta, pero me gustaría que no se perdiera el rito de la historia contada en 2, 3 horas, porque a mí me parece un viaje maravilloso, el de meterte en una sala de cine por la tarde y que te cuenten un historión. Y eso es lo que no me gustaría que se perdiera. Fíjate, ahora que dices esto y no lo tenía pensado comentar, pero el otro día yo sigo yendo muchísimo al cine, fui en tiempo, es decir, a mí la pandemia no me paró para ir al cine y para ir al teatro con las medidas que había y tal. Y el otro día fui al cine y estaba sola, y era un viernes por la tarde. Y hablándolo con unos amigos, me dijeron que les había pasado lo mismo y es porque las plataformas
están quitando a la gente la costumbre de ir al cine. Se han acostumbrado a estar en casa, darle un botón y ver serie, película o lo que sea, y la gente ya no va a las salas. Yo creo que eso es muy grave, que la gente se esté desacostumbrando a ver el cine en una pantalla pequeñña, ¿sabes? Sí, bueno, es lo que ya hemos hablado muchas veces, o yo comento mucho, el cine, pues por un lado tampoco quieres defender, yo no soy amante de las causas perdidas, quiero decir que la Ya. sociedad evoluciona y la sociedad tendrá que ir por donde Sí, tenga que ir. claro. Pero creo realmente, como alguien a quien le apasiona que le cuenten una historia, porque yo antes que creador me considero espectador, eh, el hecho de que tú estés en una pantalla gigante, se apaguen las luces, tengas que prestar atención durante esas 2 horas, un viaje, es que hace el viaje infinitamente más divertido y más emocionante. Es mágico. Siento que es que al desconcentrarnos con esta multitud de pantallas, no prestamos atención y no nos dejamos llevar. Y eso es lo que tiene el cine, que realmente te sumerjas en la historia. Es verdad. Termino con esto, que no me quiero pasar del tiempo que nos habían dado. ¿Cuál ha sido tu auténtica fortuna vital? Mi auténtica fortuna vital. En general me considero que he nacido con una flor en el culo. O sea, que no... Bueno, ¿y el mérito dónde, y el talento dónde lo dejas? El talento, Entonces, por supuesto, ah, el talento no lo da, no, si no, no creería en mí, o sea que pero bueno, también por supuesto el trabajo, pero yo hablo de la suerte, la fortuna. Mi madre, por cierto, que tiene 90 años, se conserva maravillosamente y va a venir al estreno ahí en Madrid, me dice siempre cuando brinda por algo, dice, por la buena suerte, pero si tienes suerte lo tienes todo. bueno, es Pues verdad. yo quizá mi gran golpe de suerte haya sido conocer a José Luis Cuerda, porque me permitió muy joven, estando aún en la universidad, pues nada menos que cumplir el sueño de cualquiera de los que éramos estudiantes en ese momento, que es dirigir mi primera película. O sea, ese probablemente haya sido mi gran golpe, pero en general además me considero una persona afortunada, toco madera. Sí, venga, vamos a tocar. Oye, que ha sido un placer, como siempre. Que mucha suerte en San Sebastián, mucha suerte luego en el camino Movistar y además yo creo que va a haber, no que va a haber suerte, yo creo que es que la gente tiene que ver la serie, porque el talento siempre hay que valorarlo. Yo ves, ahí en eso, en el tema de suerte, yo soy sí, no, soy muy incrédula. Ajá. Sí, creo que bueno, que evidentemente el factor suerte influye, el estar en la parada apropiada en el momento oportuno y subirte al tren que te corresponde, pero yo soy más un poco de lo que te decía antes, de talento y obviamente de trabajo, que es lo que te ocurre a ti. Que bueno, que mucha fortuna. Muchas gracias. Vale, un beso muy fuerte, Alejandro. Eso. Gracias. Chao. Hasta la próxima.